Realizaremos a continuación, que son las coberturas o los coberturistas, que básicamente es la idea de que si tú realizas una inversión, entendiendo por inversión el contrato o la adquisición o el título sobre un activo que entrega una renta, siempre toda inversión lleva asociada un riesgo de inversión que por supuesto se traduce en el peor de los casos en una pérdida. Entonces, un coberturista lo que va a buscar es una estrategia para cubrir, y de ahí el término, ese riesgo que precisamente se puede calcular y uno puede entender más o menos cuáles son las dimensiones, ¿cierto? Siempre queda un margen para la incertidumbre, pero uno puede calcular los volúmenes o la magnitud de ese riesgo y por lo tanto la magnitud de la inversión de cobertura. Entonces, entendiendo el concepto de cobertura, lo que procede es familiarizarnos con los precios diferidos en el tiempo, comenzando con el precio spot, que es lo que entendemos como precio al contado de un activo. Luego tenemos el precio futuro, que sería el precio que tiene el activo, y entendiendo por activo cualquier capital transable en el mercado financiero, sean acciones, sean empresas, sean bonos, sean índices, sean divisas, entre otros. Y entonces el futuro en este caso sería un precio de entrega posterior de dicho activo. Es decir, el spot o valor al contado en principio sería un activo de entrega inmediata y el futuro sería un activo de entrega diferida en el tiempo. Entonces, en términos concretos sería, si queremos invertir, por ejemplo, en petróleo, comprando a precio spot o realizando un contrato de inversión con precio spot, lo que se está buscando hacer es, o lo que se está considerando y persiguiendo detrás de la inversión, es adquirir precisamente los barriles de petróleo al momento de la compra. Son las transacciones normales de cualquier mercado, o al menos las más cotidianas, las más habituales, en las que compras y recibes inmediatamente el producto o el servicio que adquiriste. Y en el caso del precio futuro es para reducir incertidumbre nuevamente por la fluctuación o la volatilidad o cambio en los precios de dicho activo que se busca adquirir. Entonces, por múltiples razones, tú no necesitas los barriles de petróleo hoy, sino que los necesitas en una fecha posterior, puede ser un mes, por ejemplo. Entonces, contratas futuros de petróleo, y por lo tanto el precio que estás pagando es distinto al precio que pagarías si es que lo adquirieses hoy. Además, podemos agregar niveles de complejidad al momento en que el precio futuro va cambiando, al igual que el precio spot, y que los dos precios son distintos, son diferentes, porque sabemos que en el tiempo, el simple paso del tiempo introduce cambios o modificaciones en muchas variables que interactúan con los precios de algún bien, servicio o activo en este caso. Entonces, al hacer distintos estos dos precios, el precio al contado de entrega inmediata y el precio futuro de entrega posterior, con una fecha establecida, entonces ya tenemos dos precios o dos formas de contrato y dos formas de relacionarnos con la inversión, y podemos incluso, y de ahí viene el proceso de coberturas, podemos hacer interactuar estas dos inversiones. Por ejemplo, yo puedo tener una inversión en índices, en una cartera o en un portafolio de acciones de distintas empresas, y quisiera o podría también eventualmente cubrirme del riesgo de que ese índice baje. Y por supuesto, la cobertura, y aquí viene algo clave, tiene que ser de signo contrario a la posición de la inversión inicial. Por ejemplo, si mi inversión en commodities es una inversión larga, es decir, compro
commodities, compro petróleo, compro cobre, etc., la cobertura entonces, que a su vez me busca, y valga la redundancia, me busca cubrir de que esas commodities pierdan valor en el tiempo, la cobertura tiene que ser la posición contraria. Es decir, si yo compré commodities como inversión inicial, lo que yo cubro es el riesgo de que caigan esos precios y por lo tanto, si van a caer, yo voy a tener una posición corta con respecto a los futuros. O sea, a precios spot o mi portafolio inicial es una posición larga. No, lo dije en el ejemplo que dije. Claro, larga, es decir, entendemos por una posición larga la compra de activos y entendemos por una posición corta la venta de activos. Entonces, si yo compro activos, la parte o la fracción la fracción de riesgo que yo busco cubrir, y entiéndase por riesgo, esa fracción explicada por el cambio del precio, pero un cambio contrario a mi inversión. Cuando tú compras, tú ganas si los precios suben, por lo tanto el riesgo está en la eventual caída de precios. Y esa proporción o eventual caída es la que tú cubres con la posición contraria, que en este caso sería vender, podría ser con el mismo activo subyacente o podría ser con otro activo subyacente. Y eso también lo vamos a abordar a continuación, pero lo que se está tratando de decir es que es una intuición obvia y es que si tú compras algo, tu cobertura entonces es de venta. Si tú vendes algo, tu cobertura entonces es de compra. Porque sabemos que comprador y vendedor ganan en escenarios inversos. El comprador gana cuando el precio de aquello que compró sube y el vendedor gana cuando el precio de aquello que compró baja. Es decir, el vendedor lo vendió caro, y como bajó el precio, después hubiera ganado menos porque ese activo está más barato. En el caso del comprador, lo compró barato porque si subió ese activo después, ese activo va a estar caro. Y así. Entonces, habiendo entendido esa intuición inicial de lo que es la cobertura, ahora vamos a revisar algunos términos y algunas expresiones relativamente sencillas que nos van a ayudar a entender entonces cómo se desarrolla una estrategia de cobertura. En principio, y lo he desarrollado en el capítulo 3 del libro de John C. Hope. Entonces tenemos precio spot, tenemos precio futuro y también tenemos que familiarizarnos con el riesgo base. Y la base o riesgo base es simplemente la diferencia entre el precio spot, como vemos acá, y el precio futuro. Viendo que ambos son contratos. Contrato a precio contado, contrato a precio futuro. Entonces, este riesgo base podría ser perfectamente cero si es que, por ejemplo, ambos activos tienen el mismo precio. Pero como ya mencionamos, no necesariamente el precio spot coincide con el precio futuro, incluso cuando se trata de un mismo activo subyacente, sea acciones, sea commodities, sean divisas o lo que sea. Y además tenemos que entender que cuando hablamos de variaciones de precios, entonces estamos hablando de periodos de la transacción. Por ejemplo, tú haces una inversión el día de hoy, ese sería el periodo 1, y entonces después tú capitalizas en el periodo 2, y entonces ya no tenemos dos precios, que era el precio spot y precio futuro en el periodo 1, sino que tenemos 4 precios, precio spot y futuro además en el periodo 2. Entonces, la relación precisamente intertemporal de los precios te va a determinar cuál es tu ganancia, pero tienes que recoger la interacción entre esos 4 precios para entender si tienes ganancia o pérdida. Entonces, eso es lo que se empieza a indagar acá. Primero, podemos relacionar la diferencia entre los precios futuros, lo cual, si mi cobertura es con contratos futuros, mi cobertura es con un contrato ya sea posición larga o corta, es decir, de compra o de venta, respectivamente, de un activo de entrega posterior, un contrato futuro. Si yo contrato el futuro en el periodo 1, de ahí lo de F1,
¿cierto? Voy a medir entonces una primera diferencia, una primera ganancia o pérdida eventualmente de acuerdo a la variación de ese contrato en el segundo periodo. Y nuevamente, esa variación va a ser pérdida o ganancia dependiendo si mi posición es corta o larga, como explicamos anteriormente, si es que yo compré o vendí. Entonces luego, podemos ahora, ahí solamente estamos haciendo interactuar la variación entre dos periodos del precio futuro, es decir, del precio de la cobertura, del contrato de cobertura, pero también podemos obviamente introducir el precio spot, y recién ahí estaríamos considerando la expresión completa o la valoración completa de la inversión. Porque lo que yo estoy cubriendo con futuros es una inversión en precio contado o en precio spot. Por lo tanto, no me importa solamente lo que ocurrió con esa fracción que yo cubrí, sino que me importa sobre todo también qué ocurre con mi inversión inicial, que de hecho es la de mayor volumen, ya que solamente cubrimos la porción o la fracción en la que esperamos que van a variar los precios de la inversión. Entonces, claramente, la expresión que recogería tanto la diferencia de mi cobertura entre F1 y F2, futuro en el periodo 1 y futuro en el periodo 2, sería sumando, adicionando el precio de la inversión a precio contado en el segundo periodo. Y ahí yo recién entonces estaría valorizando completamente mi inversión, porque esto, precio spot, ya recoge una eventual pérdida, incluso sin cobertura yo estaría simplemente fijándome en qué ocurre con el precio spot, ¿cierto? Y con cobertura, por supuesto, ya también me importa lo que pasa como diferencia entre los dos periodos del contrato futuros. Y después, reordenando esa misma expresión, podemos separar la inversión inicial en el contrato futuros y aquí hacer interactuar el precio spot en el periodo 2 y el precio futuro en el periodo 2, ambos en el segundo periodo. Y ahí lo que estaríamos recogiendo con estos dos términos o esta diferencia es lo que se conoce como riesgo base, que es fundamentalmente un concepto que habla de un riesgo residual, que queda incluso habiendo calculado o habiendo maniobrado para minimizar otros riesgos. Este riesgo siempre existe, dada la volatilidad y la incertidumbre que queda en los mercados financieros y en cualquier mercado, la verdad. Entonces tenemos riesgo base más el contrato futuro, puesto que toda esta expresión la podemos expresar como B2, ¿cierto? La diferencia entre precio spot y futuro en el segundo periodo es nuestro riesgo base, y si recogemos además entonces la inversión de cobertura, tenemos entonces un dato cierto, que es con cuánto cubro, cuál es el contrato de cobertura, pero siempre un riesgo subyacente o un riesgo latente, más bien, latente, que sería ese riesgo base que nos recoge estos términos. Además, podríamos encontrar otro grado de complejidad, porque hasta ahora estamos analizando el caso en el que nos cubrimos con el mismo activo subyacente, pero podríamos perfectamente cubrirnos con otro activo. Entonces, si tenemos otro activo, podríamos reordenar esta expresión, esta que tenemos acá, o esta, son equivalentes, ¿cierto? Introduciendo ese precio de ese activo con el cual yo me cubro. Entonces, a ese segundo precio, en el primer caso decíamos petróleo, por ejemplo, entonces yo cubría mi inversión de petróleo con futuros de petróleo, es el mismo activo subyacente, pero en el segundo caso cubro, por ejemplo, mi inversión en petróleo con, no podría decir cualquier activo, porque usualmente uno ocupa algo relacionado con el activo de inversión, precisamente para minimizar el riesgo de la cobertura también. Y entonces, si es petróleo, podría ser una canasta de commodities.